Agradezco el que adapten mi historia. Me llamo Asenet y soy de San Luis Potosí, en México. Mi historia se llama La Casa 1240 y comienza con una familia común y corriente que vivía en un edificio en el número 1239. Todos los vecinos los conocían como los Reyes, seguramente por su apellido. Ellos compartían piso con un chico el cual tenía algo raro, pero era amable. Se veía que siempre estaba con una persona y a veces era incómodo tanto bullicio en el departamento vecino, ya que siempre se escuchaban ruidos raros y charlas a altas horas de la noche. Pero los Reyes podían soportarlo. Todo cambió el día en el que el padre y la madre de la familia Reyes platicaban con otros vecinos. La plática de alguna forma llegó hasta tocar el tema de la casa 1240. Los Reyes decían que su vecino era una persona muy amable, pero que a veces las charlas nocturnas que se escuchaban desde el departamento vecino eran un poco incómodas. Los vecinos con los que charlaban se quedaron mudos y no podían esconder su cara de asombro, hasta que les dijeron algo que hizo que les diera un vuelco el corazón y se les helara la sangre. ¿No se equivocarían de casa? Ahí no vive nadie desde hace más de 15 años, desde que el hijo mayor de los antiguos propietarios se suicidó. Dicen que el pobre según veía cosas y visiones en esa dichosa casa. Todos pensamos que estaba loco. Los Reyes, confundidos, intentaron replicar esto diciendo: pero siempre lo vemos con personas dentro de su casa e incluso nos ha saludado. Los vecinos solo ignoraron estos comentarios y pensaron que era una equivocación o confusión de los Reyes. Todo cambió hasta que el más pequeño de la familia pasó por ahí y sintió como si lo jalaran hacia adentro y le susurraran cosas al oído. Él, asustado, se echó a correr y fue con su mamá para contarle. Sin embargo, ella solo lo ignoró pensando que era una broma. A partir de ese suceso todo cambió. Ahora se escuchaban gritos, rasguños, golpes y las mismas voces de antes. Ellos, confundidos y sin saber qué hacer, preguntaron y todos los vecinos decían lo mismo, que nadie vivía ahí desde hace muchos años. Pero ahora cada vez que pasaban frente a la puerta escuchaban como si les hablaran al oído o los jalaban. Tiempo después, el vecino que más tiempo llevaba viviendo ahí les contó una historia que nadie más había contado. Se comentaba que un niño hace varios años entró a ver qué pasaba en esa casa. Sus padres, al no creer en nada paranormal, no le dieron importancia. Pero el niño no volvió a salir de ahí. Su familia lo dio por perdido e intentaron buscarlo por todos los medios, hasta que se mudaron de ahí. Ese niño jamás fue encontrado y todo sigue siendo un misterio. Los Reyes, incrédulos de esa historia, decidieron hacer como si nada hubiera pasado, hasta que esos mismos ruidos de la casa del vecino se comenzaron a escuchar en la suya. Los mismos gritos, arañazos y golpes que se escuchaban en el departamento vecino. Aterrados intentaron huir, se escucharon gritos y golpes. Sin embargo, la familia no volvió a ser vista. Ahora la casa 1239 y 1240 siguen siendo un misterio que nadie se ha atrevido a resolver. Hola, me gustaría que esta historia fuera anónima. Les escribo de Torreón, Coahuila, y mi historia se llama Ruidos de la Noche. Esta historia comienza una noche de junio del 2019. Pasó en mi casa. Mi esposo trabajaba fuera de la ciudad en esos días y yo me quedaba sola con mis hijos. La casa de mi mamá no estaba lejos y prefería pasar algunas noches en su casa para no sentirme sola. Una noche tuve que quedarme en mi casa ya que debía terminar algunas labores domésticas y a la hora que finalicé ya era demasiado tarde como para trasladarme. Y por seguridad ya no hice el intento para llegar con mi mamá. Esa noche todo estaba tranquilo. La noche transcurría normal. Ya en la madrugada, cerca de las 2:30, desperté ya que empecé a escuchar ruidos en la sala de mi casa. Eran ruidos extraños que cada vez se acercaban más y más a mi cuarto. El miedo comenzaba a invadirme y me impedía abrir los ojos. No quería ver qué era lo que generaba ese ruido. Eso que se escuchaba logró llegar a mi cuarto. Lo escuchaba cada vez más y más cerca hasta sentir algo que se subía a la orilla de mi cama. Estaba muerta de miedo y con el corazón acelerado. En ese momento empecé a rezar todo lo que sabía y le pedí a Dios que me ayudara. Algo sucedió que, aunque tenía los ojos cerrados, distinguí una luz iluminando el cuarto. Esa sensación de miedo que me invadía y la presencia de lo que sentía se fue instantáneamente. Nunca supe lo que fue.
pero desde ese día nunca más volví a sentir o escuchar algo parecido. Hola, soy Yair y les escribo desde Veracruz. Espero que mi historia sea de su agrado. Recuerdo muy bien que era un domingo, esto porque no había ido a trabajar. Todo el día fue muy tranquilo y normal. Como al otro día debía ir a la oficina, tuve que irme a la cama algo temprano. Quería ser de los primeros en llegar para alcanzar la dinámica de las horas extra, lo que me ayudaría a pagar mi nuevo departamento. La vida es dura y más para alguien que decidió ser independiente. Ese lunes una compañera secretaria me regaló un peluche de una oveja, mencionando que su carita le recordó mi sonrisa. Yo le agradecí y la tomé con mucho gusto. Ya caída la noche y terminando de cubrir mis horas extra, regresé a mi departamento. Recuerdo que estaba exhausto y tenía los párpados cansados de estar todo el día en el ordenador. Entré a mi habitación, me desvestí y como no tenía repisas, coloqué a esta ovejita sobre el televisor. Me recosté y me dormí mientras veía la linda sonrisa de la ovejita. Desde pequeño sufro de un padecimiento médico en el cual necesito usar el sanitario constantemente, incluso de madrugada. Esa noche sentí las mismas intolerables ganas de ir al baño, así que me levanté corriendo al sanitario. Mientras hacía lo mío, alcancé a escuchar el televisor encenderse de pronto. Regresé a la habitación y la apagué. No se me hizo raro, puesto que yo siempre activaba el auto-on a forma de despertador para ir al trabajo, así que me dormí. El día siguiente salí temprano del trabajo por una junta que tuvieron los directivos, así que aproveché las horas de sobra que tenía para poder dormir. Aún no se metía por completo el sol cuando desperté de golpe debido al televisor que se había encendido nuevamente. En ese momento pensé que lo había estropeado gracias a que lo programaba para apagarse y encenderse solo, así que lo desconecté y regresé a la cama. De pronto en la madrugada tuve la sensación de ir al baño nuevamente, por lo que salté de la cama y corrí al sanitario. De pronto volví a escuchar que el televisor se encendía, pero esta vez solo escuchaba estática. Regresé al cuarto, desconecté el televisor y me metí entre las sábanas. Estaba conciliando el sueño cuando recordé que ya había desconectado el televisor. Inmediatamente volteé y me di cuenta de que la ovejita ya no estaba donde yo la había dejado. Se me hizo muy extraño, así que encendí la luz y revisé si no se había caído cuando desconecté el televisor. Le di 2 vueltas a la habitación y no la pude encontrar. Me resigné a encontrarla esa noche y regresé a la cama. Cuando apenas me estaba arropando, escuché una vocecita chillona que dijo: "Tú no eres más alegre que yo". Me quedé totalmente en silencio para escuchar mejor, ya que lo primero que pensé fue que era la televisión de mis vecinos. Pero después revisé la hora y se me hacía poco probable que estuvieran viendo la televisión a las 3 de la mañana, por lo que lo dejé a mi imaginación y me volví a recostar. Cerré los ojos y en ese momento volví a escucharlo. "Tú no eres más alegre que yo". Pero esta vez lo escuché más cerca. Poco a poco abrí los ojos y traté de ver a mi alrededor, pero estaba muy oscuro, así que extendí la mano al apagador y justo cuando la luz se encendió, escuché detrás de mí: "No serás más feliz que yo". En ese momento volteé y vi sobre el televisor a la oveja que me habían regalado, pero su sonrisa estaba totalmente deformada. Se extendía hasta los extremos de sus mejillas y no paraba de decir: "No serás más feliz que yo". En ese momento me quedé paralizado y no sabía qué hacer. Así que le arrojé la almohada y esta de un brinco la evadió. Solo me miraba mientras repetía lo mismo: "Tu sonrisa será mía". No sabía qué hacer, así que poco a poco y sin perderla de vista fui saliendo de la habitación. Cuando logré salir, corrí lo más rápido que pude a la puerta principal, pero ella casi de inmediato se movió hacia la puerta. Me tenía atrapado y no sabía qué hacer. Mientras se acercaba a mí, empezaba a crecer su tamaño y seguía repitiendo: "Tú no eres más alegre que yo". Solo se me ocurrió cerrar los ojos y rezar. Le pedí a Dios que solo fuese una pesadilla, pero no lo era, y lo supe cuando sentí algo tocar mi cabeza. En ese momento me dijo: "Si tú crees ser más alegre que yo, demuestra que tu sonrisa es más grande que la mía". En ese momento tiró un cuchillo frente a mí para solamente decir:
Si no puedes sonreír, hazte una sonrisa como la mía. Estaba tan asustado que solo quería hacer lo que ella me pedía para que me dejara en paz. Así que acerqué el cuchillo a mis mejillas e intenté cortar, pero no podía. No quería cortarme, mientras la oveja me gritaba al oído: Sonríe, sonríe. En ese momento me llené de valor y rabia y le apreté el cuello con una mano para con el cuchillo cortarle la cabeza. En ese momento la luz del sol comenzó a apoderarse del cuarto y la sonrisa de la oveja regresó a su estado normal. Recogí los pedazos y los tiré a la basura. Al siguiente día en el trabajo todos me preguntaban que si me sentía mal, puesto que me veía pálido, a lo cual señalé haber estado enfermo. Esa noche, mientras terminaba mis horas extras y me mentalizaba para olvidar lo sucedido, recibí un correo de un remitente desconocido. Lo abrí con normalidad sin esperar que éste contuviera un mensaje que decía: Sigo esperando mi sonrisa. Espero tengan un excelente día. Me llamo Nim y soy de algún lugar de México. Esta es mi historia. Cuando era pequeña, al menos creo que tenía unos 7 u 8 años, vivía con mi madre, mi padre, 2 de mis hermanos y 2 de mis primas. Ese día todo fue normal, a excepción de que mis padres salieron con mi hermana menor a una cita médica. Mis primas, mi hermano y yo nos quedamos solos en casa. Esa noche yo ya estaba en mi cuarto intentando dormir. Mi hermano y mis primas estaban viendo el televisor y su sonido comenzó a arrullarme. Al poco tiempo me quedé dormida, pero esto no duró mucho ya que tuve una pesadilla. Desperté muy sobresaltada y gritando el nombre de mi hermano para que viniera. No pasó ni un segundo de haber despertado cuando mi hermano ya estaba a mi lado, acariciándome la cabeza y diciendo que me calmara, que todo fue un sueño y que todo estaría bien. Yo le creí y lo abracé. Después de un momento se me hizo muy raro que tan pronto gritara su nombre estuviera ahí para consolarme, así que le pregunté si no estaba viendo él la tele. No respondió y yo no le di tanta importancia. Pasado unos momentos le dije que quería prender la luz ya que tengo miopía y mi visión se ve un poco afectada en la oscuridad. Ante esto me contestó con la voz levantada: No lo hagas, por favor. Esto me asustó un poco, pero le reproché el por qué no quería que prendiera la luz, a lo cual respondió con una voz apagada y fría: No quiero que me veas. De inmediato me levanté para prender la luz, solo para que un frío intenso recorriera mi espalda hasta llegar a mi nuca al no ver a nadie en el cuarto. Salí corriendo completamente en pánico a la sala donde estaban mi hermano y mis primas para preguntarles si alguno de ellos había ido a mi cuarto. Extrañados y algo espantados por el estado en el que me encontraba, respondieron que no, nadie había estado allí. El frío en mi espalda llegó nuevamente. Estaba demasiado asustada y les conté lo que sucedió. Ellos me tranquilizaron y me dijeron que iban a dormir conmigo para que yo estuviera más tranquila. No quería volver al cuarto ni mucho menos estar sola. La verdad no sé qué o quién me estaba consolando. Tengo mucha curiosidad del saberlo, pero también me da mucho miedo descubrir la verdad. Hola, mi nombre es Carolina y esta es mi historia. Yo nací en el estado de Querétaro, en México, donde siempre se hablaban de brujas, duendes, de la Llorona y específicamente de nahuales, que son personas que pueden convertirse en animales según las historias. Recuerdo que en ese tiempo mi mamá no nos dejaba salir después de las 7 p.m. cuando ya estaba anocheciendo, por el miedo a todos estos rumores. Cuando cumplí 13 años me metí al coro de la iglesia y solo así me dejaban salir hasta un poco más tarde. En ese tiempo hacían bailes todos los domingos en la plaza de la colonia cerca de la iglesia y ahí fue donde conocí a mi esposo. Duramos 2 años de amigos hasta que nos hicimos novios, pasaron algunos meses, pudimos juntarnos y tiempo después salí embarazada de mi primer hijo. Y es cuando empieza mi tormento. Vivíamos con mi suegra y enfrente vivía una señora que decían que era nahual. Yo tenía como 8 meses de embarazo y un día me la encontré en la calle. Se acercó más a mí y me dijo: Oye muchacha, ¿cómo te llamas?
le respondí un poco tímida. Ella me miró de arriba a abajo y me dijo que fuera a su casa para regalarme unas cosas de bebé que tenía guardadas. Le dije que sí, pero que no tenía mucho tiempo en ese momento. Me despedí y fui corriendo a donde mi suegra para contarle sobre este encuentro que había tenido. Mi suegra me dijo que por ningún motivo me metiera a la casa de esa señora porque tenía mala fama y todos los vecinos decían que era nahual. Advertida de esto, no fui y dejé pasar el tiempo. Pasó el tiempo y nació mi bebé. Una noche, cuando ya tenía 3 meses de nacido, se escuchó un ruido en nuestra cabaña. Yo me desperté y el ruido se escuchaba cerca de la cama. Como no teníamos puertas sino solamente unas cortinas largas, pensé que se había podido meter algún animal. Desperté a mi esposo para decirle que escuchaba ruidos debajo de la cama. Mi esposo se paró de inmediato al despertar y escucharlos también. Agarró un bat que tenía cerca de la cama y se paró en busca de quien estuviera haciendo estos ruidos. Yo cargué a mi bebé y lo abracé fuertemente. Temblaba de miedo ya que lo que sea que estaba en el cuarto gruñía muy feo. Me paré arriba de la cama y empecé a rezar mientras mi esposo buscaba lo que gruñía. Cuando de la nada salió corriendo un animal pequeño del cuarto dando unos fuertes gruñidos. Mi esposo salió tras él queriéndole pegar con el bat y le propinó un golpe en una de sus patas. Antes de que mi esposo llegara hasta la puerta de la calle, yo ya iba con mi bebé tras él llena de miedo pues no quería quedarme sola. Solo alcanzamos a ver un perro saltando la barda de la casa de la señora a quien aseguraban tenía poderes. Esa noche había lloviznado y se podrían haber quedado las marcas de las pisadas. Al día siguiente pudimos ver más claramente estas huellas y cómo iban cambiando de tamaño, haciéndose cada vez más y más grandes hasta salir de la calle. La sorpresa fue que el mismo día vimos a la señora con el pie derecho vendado, justo donde mi esposo había golpeado a la criatura. No nos cabe la menor duda de que esa señora quería robar a mi bebé. Hola, soy Grace y mi historia se remonta a mi época de estudiante de enfermería, en donde por las mismas exigencias de la escuela llegaba a dormirme muy noche. Todos en la casa estaban dormidos, pero yo seguía con mis labores, entre tareas y estudiar para exámenes. Realmente fue agotador. Sin embargo, una noche en particular comencé a escuchar el sonido de una carreta arrastrarse y la de caballos pasando por la calle. El cuarto en donde estaba estudiando daba directamente a la calle, entonces lo escuchaba muy vívido. Era imposible que estuviera alucinando. Me quedé en silencio para escuchar bien de dónde provenía el sonido, pensando quién y a esa hora iba con una carreta jalada por caballos. En ese momento distinguí otro ruido al cual no le había puesto atención. Era una gran cantidad de perros aullando, ladrando muy fuerte y desesperados. Yo no vivía cerca de algún rancho y en mi vida había escuchado pasar caballos cerca de mi casa, a lo que me dio mucho miedo. Intenté tomar algo de valor y asomarme por la ventana, pero no fue una muy buena idea, ya que al asomarme a lo lejos al otro lado de la calle, pude ver unos ojos muy brillosos parecidos a los de un gato alumbrándole la cara. Podría haber pensado que era un gato, pero esto no era normal, ya que no estaban para nada a la altura en la que estaría un gato en ese momento. Cerré rápidamente la cortina y fui directamente a la cama para cubrirme con las mantas, dormir y tratar de olvidar lo que había visto. Desde esa noche dejé de dormirme tarde, pero sufrí de insomnio que no se iba sino hasta que a lo lejos volví a escuchar el ladrar de los perros y la carreta pasar. Cada noche moría de miedo, pero después de que sucedía, podía conciliar el sueño. No recuerdo cuándo fue que terminó, pero agradezco que esto ya no atormente mis noches. Hola, les agradezco mucho que relaten mi historia. Soy Alfredo Carrillo y vivo en La Paz, Baja California. Mi historia se llama El hombre en la ventana y espero les guste. Era viernes en la noche, mis padres no estaban, me sentía algo inusual. Me preparaba la cena y pude escuchar que hurgaban entre la basura, lo cual no era extraño porque los perros callejeros siempre lo hacen. Terminé de cenar y me fui a dormir. Era de madrugada y desperté de manera abrupta como si algo me dijera que tenía que despertar. Mi corazón palpitaba demasiado rápido al despertar.
Volteé hacia la ventana y vi la silueta de una persona parada afuera, inmóvil, pero casi podía sentir que me miraba. Mis instintos fueron gritarle que se fuera. Decidí salir de mi cuarto y verificar que todas las puertas estuvieran cerradas. Alcancé a ver que la puerta trasera estaba abierta. Me quedé inmóvil hasta que escuché pasos por el pasillo de afuera. Esta sombra venía caminando lentamente, sin luz. Solo pude sentir la presencia de aquella persona. Regresé corriendo a mi cuarto, aseguré la puerta en espera de que no fuera cierto lo que estaba viviendo. Escuché los pasos acercándose sin saber qué hacer. Solo pensé en resguardarme detrás de un mueble. Por debajo de la puerta pude ver su sombra y escuché cómo giraba el picaporte intentando entrar. Estaba seguro que la puerta tenía puesto el seguro, pero pudo abrir la puerta como si nada. Se paró en el marco de la puerta y volteó hacia mí. Sabía lo que tenía que hacer. Mi Dios me mandó a hacerlo. Tenía que matarlo. Esa noche lo estuve observando, esperando. Se fue a dormir y lo estuve viendo hasta que por alguna razón abrió los ojos. Mi presencia lo despertó. Salió corriendo, pero no había dónde correr. Él estaba sentenciado. No podía escapar. Lo seguí hasta su cuarto y al abrir la puerta pude verlo llorando sin saber el por qué. No podía dudar. Era mi misión. Él debía ser sacrificado. Saqué la navaja de mi bolsillo, la tomé con fuerza y me dirigí hacia él. No sabía qué hacer. Estaba inmóvil. Sacó algo de su bolsa y vino hacia mí. Intenté defenderme, pero era muy fuerte. No pude lograr escaparme. Hice mi mayor esfuerzo, pero no pude detenerlo, hasta que vi cómo acercaba una navaja hacia mi cuello. Violentamente apuñaló mi cuello hasta quedar sin vida. Me acerqué a él. Intentó pelear, pero no había forma de parar su destino. Tuve que derramar su sangre para terminar su sufrimiento. Esa noche el hombre de la ventana era yo. Esa noche terminé con mi vida, con mi sufrimiento. Fue demasiado tarde. No pude parar las voces que me atormentaban por las noches. Esa noche Dios me dio la fuerza y el permiso para dejar mi vida terrenal. Hola, yo soy Felo. Vivo en Colombia y mi historia sucedió justo en el Dobio Valle aquí en Colombia. Mientras estaba acampando con mis amigos cerca de un río para pasar un rato agradable. Estábamos todos reunidos para pescar y poder hacer la cena. Todo estaba excelente hasta que del otro lado del río escuchamos algo grande que se movía entre la maleza. Pudimos identificar sonidos de un animal el cual desconocíamos completamente. Comenzamos a voltear y a preguntar si estábamos todos para saber si no había sido alguno de nuestros amigos queriéndonos jugar a una broma, pero efectivamente no faltaba ninguno de mis amigos, cuando de pronto una luz blanca y muy grande nos deslumbró. La luz se movía cada vez más rápido acercándose a nosotros. Al principio pensamos que podía ser una linterna, pero por las dimensiones de esta luz y lo blanca que era, definitivamente no era posible. Todos corrimos en dirección contraria para huir de la luz. Algunos de mis amigos incluso dejaron sus pertenencias ahí, ya que no era algo que pudiéramos explicar y estábamos con mucho miedo. Yo solamente pude recoger mi carpa y correr sin mirar atrás por la sorpresa que tenía. Tiempo después alguien comentó que en ese lugar donde estábamos acampando se contaba la existencia de un duende que espantaba a todo aquel que se acercara a sus dominios. La realidad es que no puedo asegurar que así sea. Sin embargo, puedo estar seguro que eso que mis amigos y yo vimos no era para nada normal.